En el marco del aniversario por la caída del muro de Berlín. Este encuentro propone un viaje al pasado para comprender el proceso histórico que permitió la reunificación de 1990 y al mismo tiempo un recorrido por el presente de Alemania, sus desafíos, logros, desequilibrios y transformaciones sociales, económicas y culturales. La misma se da en el marco de la firma del convenio de colaboración entre la Honorable Cámara de Senadores y la Sociedad Goetheana Argentina. Agradecemos la presencia del cónsul de Alemania en Mendoza, el señor Andreas Vollmer, el senador provincial Gustavo Soto, el presidente de la Sociedad Goetheana Argentina, el señor Jorge Millán, el señor vicepresidente de la Sociedad Goetheana y docente de alemán, Nicolás Vera Fluxa, la directora de Relaciones Institucionales y Escuela de Gobierno del Senado, la doctora Emiliana Lilloy, quien es la encargada de la organización de este evento. Este conversatorio tiene una mirada accesible, dinámica y contextualizada que enlaza la caída del muro, las negociaciones políticas, sus protagonistas y los contrastes entre este y oeste con la Alemania actual, su rol en Europa, su sociedad en cambio y los temas que marcarán su futuro. Le damos la palabra, lo invitamos a hacer uso de la palabra al cónsul de Alemania en Mendoza, el señor Andreas Vollmer. Buenos días a todos. Un placer tener hoy con la Sociedad Goetheana la charla de la reunificación alemana, de todo lo que ha pasado en esa etapa. Recién estábamos hablando, yo estaba en plena secundaria cuando ocurrió todo eso, y nosotros teníamos desde fines de los años 80 teníamos todos los años visitas de una señora que vivía en el este de Berlín, o sea, del otro lado, y que por ser jubilada podía pasar para el otro lado y nos visitaba todos los años 4 semanas allá en el oeste, en la Selva Negra, y nos enteramos a través de ella, conviviendo ahí en casa, de muchos detalles de lo que pasaba en el este, y a mí me marcó mucho y me quedó claro que hay ciertas cosas que no hay que permitir ni tener en la vida, y eso de encerrar un país entero es algo terrible. Pero bueno, hoy hablamos de la caída del muro y hablamos del futuro y de todo lo que nos puede enseñar ese paso a la libertad, y agradezco mucho Jorge, Nico, la preparación y la presentación, así que adelante. Muchas gracias. Muchas gracias también por nuestra parte, por su presencia. Bienvenidos también por nuestra parte a todas las autoridades, a todo el público presente. Les explico brevemente. Vamos a separar la presentación en 2 partes. El inicio da Jorge con un recorrido histórico y también explica cómo funcionó el proceso de la reunificación, todo el trasfondo político quizás que no se pudo ver en primer plano, pero que sí estuvo presente. Y después, en la segunda parte, hablo sobre también algunos aspectos, sobre todo económicos, que llevaron a la transición de unidad y unificación, y también aspectos sociales, y al final una perspectiva donde estamos hoy en día. Estamos en un ambiente muy familiar, nos conocemos casi todos, así que si quieren preguntar en el medio o si quieren incluso hacer alguna intervención con sus experiencias, por ejemplo, quieren aportar algo, con mucho gusto.
Y te doy la palabra a vos, Jorge. Gracias. Gracias, Nico. Bueno, buenos días a todos. Adhiero a la bienvenida ya realizada por quienes me precedieron en el uso de la palabra. Y el hecho de que haya tantas caras conocidas contribuye a la calidad de la exposición, ya que, como dijo Nico, nos sentimos como en familia. Vamos a hablar de algo que realmente por lo menos a mí y a Nico, nos apasiona, y que es todo este proceso de transformación que sufrió, que tuvo Alemania desde el año 33 en adelante. Vamos a pasar a la siguiente imagen. En el año 33 tenemos que hacer referencia obligadamente a esta parte de la historia de Alemania, que es un poco desagradable, pero obligadamente hay que hacer referencia a ella. En el 1933, en enero de 1933, llega a la Cancillería alemana Adolf Hitler. Adolf Hitler era el candidato por el partido NSDAP, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, y llegó por la vía democrática. O sea, después es como que con el tiempo, pero no mucho tiempo, ya en febrero o marzo de ese mismo año, él empieza a dar a conocer sus verdaderas intenciones y qué traía en su mente, su verdadera ideología. Permítanme que lo diga con toda confianza, era un delirante. Es nombrado canciller, empieza, gracias a un hecho, no sé si fortuito, los historiadores no están muy de acuerdo. En febrero, o sea, al mes de él haber asumido el poder, un joven proveniente de los Países Bajos incendia el Reichstag. Y no se sabe bien cuáles eran sus intenciones, si era un pirómano o tenía alguna intención política. De todas maneras, ese hecho le dio pie a Hitler para comenzar con una verdadera campaña de terror. Fueron suprimidas las libertades individuales, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de los sindicatos, la libertad de expresión. Y yo diría que al poco tiempo, pasamos a la siguiente imagen, empieza la época del terror. Son emitidas las leyes de Nuremberg. Yo diría que son las leyes raciales de Nuremberg en contra de la comunidad judía. No solamente de judíos, sino también de gitanos, políticos, opositores y otros gitanos y otros grupos minoritarios. ¿Por qué esa aversión de Hitler y del nacionalsocialismo contra los judíos? Ellos sostenían una teoría pseudocientífica que no tiene ningún aval científico real y que considera a los judíos como una raza inferior, que eran los culpables de todos los problemas económicos y políticos que adolecía la Alemania de aquel entonces. Entonces, como dije recién, empieza la persecución a los judíos. Al poco tiempo de haber asumido Hitler el poder, es construido el primer centro de confinamiento, primer centro de detención en Dachau. Dachau no era un centro de exterminio, era un centro simplemente de concentración. Allí se realizaban algunos experimentos médicos. Dachau es un pueblo chiquito, en aquel entonces era un pueblo chiquito ubicado a 16 kilómetros al noroeste de Múnich. Después, como a los 2 o 3 años, empiezan a ser construidos los centros de exterminio más conocidos. Ese tema lo vamos a ver enseguida. Empieza una época también de militarización del país. Ustedes recuerden que en 1918 termina la Primera Guerra Mundial, en 1919 se firman el Tratado de Versalles. Ese Tratado de Versalles es muy importante, es muy relevante,
porque le establecen límites muy claros a Alemania respecto de la capacidad militar del país. De 100.000 soldados, Alemania pasó a tener millones, repartidos en todo el país. Empieza la remilitarización de Alemania, con buques, aviones, tanques, mucho armamento. En este proceso tuvo un papel muy importante Friedrich Krupp, de las industrias Krupp. En aquel entonces se sostenía que sin acero no hay armas y sin armas no hay defensa. Por eso Krupp fue juzgado también en los tribunales de Nuremberg. Por eso lo vamos a ver enseguida también. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Entre las leyes de Nuremberg, que yo digo que son, ahí tendría que haber entre paréntesis, leyes raciales de Nuremberg, que son las 3 leyes principales. La protección de la raza. ¿En qué consistía? La prohibición de matrimonio entre alemanes, arios y judíos, y la prohibición del trabajo de mujeres alemanas en viviendas de judíos. Los judíos son despojados de la nacionalidad alemana y pierden todos los derechos civiles, son considerados como súbditos del imperio. Reich significa eso, imperio. Y bueno, el tema de la bandera. Durante esa época habían convivido las 2 banderas, la de color negro, la que conocemos, la de color negro, rojo y oro, junto con la Hakenkreuz, la esvástica, y se reservó para ya en los últimos años del nacionalsocialismo en el poder, se reservó la bandera, la Hakenkreuz, la bandera que ustedes ya conocen, para todos los actos oficiales. Pasamos a la siguiente imagen. En 1900, bueno, comienza la era de la expansión de la Alemania de Hitler hacia el este. Primero una expansión hacia Austria, hacia Checoslovaquia. Checoslovaquia en aquel entonces era un solo país, no 2 como ahora. Y empiezan las deportaciones masivas, sistemáticas. Por eso se llama Holocausto. Todo lo que pasó en esos campos de exterminio se llama Holocausto porque era precisamente haciendo referencia a la intención y a la sistematicidad con que se efectuaba todo eso, todas esas actividades. Comienza la Primera Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia. Hitler, como delirante, él pensaba en un Lebensraum, en un gran Lebensraum, en un gran ámbito donde los arios pudieran vivir y desarrollarse, y pensaba que Polonia y Rusia, en aquel entonces Unión Soviética, podían ser el terreno propicio para todo eso, para todas esas ideas delirantes que él tenía. Intervienen en esa guerra mundial los aliados, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Y en 1945 Alemania es derrotada. Hay muchísimas imágenes en las que muestran, por ejemplo, Berlín. Berlín estaba completamente devastada, completamente destrozada. Las calles llenas de escombros. No había quedado ni un solo edificio en pie. Y quien tenía bicicletas se podía considerar muy afortunado, ya que eso le permitía circular por las calles sorteando la gran cantidad de escombros que había en las calles.
No solamente Berlín fue destruida, también Dresden y muchas otras ciudades. En Nuremberg, lo que estamos viendo es una imagen de la sala 600 de los tribunales de Nuremberg, donde todos los militares de alto rango del nacionalsocialismo fueron juzgados. También había algunos civiles, como Friedrich Krupp. ¿Por qué se eligió Nuremberg? ¿Saben ustedes por qué se eligió Nuremberg para hacer el juicio, el gran juicio? Se eligió Nuremberg por dos motivos. Porque albergaba una sala, la sala del Poder Judicial del juzgado de Nuremberg, que no había sido alcanzada por las bombas, o sea que el edificio estaba prácticamente intacto, y también por el alto sentido simbólico que tenía esa ciudad. Hitler amaba a Nuremberg, le recordaba el imperio por su arquitectura. De hecho, hizo construir a unos pocos kilómetros, 5 o 6 kilómetros del centro de Nuremberg, un gran recinto donde cabían miles y miles de soldados, y Hitler ahí se daba su baño de masas. Yo estuve ahí, es realmente impresionante ese lugar, impresionante. Hoy funciona el Dokumentationszentrum ahí, que es visitado por miles de Besuchers cada año. En esa foto podemos ver a los jueces en la primera fila. Eran 2 por cada país, un juez principal, un juez titular y un suplente, por eso vemos 8. Vemos las banderas de las 4 potencias vencedoras. Inmediatamente después vemos personal del tribunal, eran secretarios, actuarios, ujieres, etc. En una gran sala. Allí en esa gran sala estaban los 24 acusados. 2 fueron juzgados en ausencia, uno porque se había dado la fuga, el otro porque se ahorcó horas antes del comienzo del juicio. Esa sala tenía una particularidad. Tenía calabozos aledaños en donde los detenidos podían estar esperando ser llamados cada día a la audiencia. ¿Qué más les puedo decir? Hay algo muy interesante, sobre todo por si hay algún abogado. Yo creo que ¿hay algún abogado? ¿Hay algún abogado presente? ¿Qué códigos? Ustedes se preguntarán, ¿qué códigos de procedimiento y qué códigos de fondo fueron aplicados en ese juicio? En aquel entonces no existía la Corte Penal Internacional. Este fue un juicio ad hoc, al efecto, como fue después los tribunales de Camboya, de Ruanda, de la ex Yugoslavia. Y 2 o 3 meses antes de la realización de este juicio, hubo una reunión en Londres. Allí se firmó el Estatuto de Londres, en donde se fijaron las reglas procesales y cuáles eran las conductas a juzgar en este juicio. Las conductas eran 3: delitos contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes contra la paz. En esas 3 figuras, en esos 3 tipos penales, cabían todas las conductas, las más aberrantes que la historia de la humanidad ha vivido, como fue en la época del nacionalsocialismo. También se fijaron cuáles eran las reglas, las normas procesales. Siempre se dio prioridad al derecho de defensa. Esa era la norma principal, que los acusados pudieran ser defendidos y bien. Bueno, fueron todos condenados, excepto 2 o 3 que fueron absueltos. Muchos fueron condenados a penas de prisión perpetua, otros fueron condenados a morir, a la muerte.
Y llegamos a 1949, cuando nacen las dos Alemanias. Esta es la época que a mí más me seduce. Es la época que a mí más me motiva y con la que más identificado me siento. Esta es la época de Konrad Adenauer. Konrad Adenauer había sido alcalde de Colonia, era abogado, igual que Helmut Kohl, igual que Mikhail Gorbachev, eran abogados, y es en esta época en que se empieza a poner de manifiesto la grandeza de Konrad Adenauer. Konrad Adenauer era un verdadero estadista, es el padre de la Alemania democrática, de la Alemania moderna. Era un gran europeísta, era quien, y bueno, no por nada fue elegido presidente del Consejo Parlamentario que redactó la ley fundamental, la Grundgesetz, en esos años, 1948-1949. En mayo de 1949 es que se firma la ley fundamental y nace la Alemania así como la conocemos hoy. Me gustaría hacer una muy breve referencia, porque al final creo que no voy a tener tiempo, a la ley fundamental alemana. No sé si el año que viene posiblemente tengamos la oportunidad de hacer así de realizar una reunión así como esta para hablar de la ley fundamental. Se llamó ley fundamental y no constitución porque los padres y madres, eran 4 mujeres que redactaron la constitución alemana, pensaron no llamarla constitución. Pensaban que era y de hecho así fue, una constitución transitoria, por un tiempo, hasta que se produjera la reunificación. No sabían si se iba a producir la reunificación, no tenían ni idea de cuándo iba a ser, pero pensaban que era muy posible. Mientras tanto se iba a llamar ley fundamental, no constitución. En ese mismo año 49, la DDR, la República Democrática Alemana, también sancionó, bueno, ahí la tenemos en rojo, también sancionó su constitución, pero ellos sí la llamaron Verfassung, la llamaron constitución, pensando que la DDR, la Alemania Oriental, iba a ser para siempre. Yo diría que ese es el gran mérito de los padres y madres de la Constitución alemana. El haber tenido muy claro que el objetivo era la unión, la unidad, que se produjo en el momento, yo diría que fue un momento providencial. Ahí vemos las dos Alemanias, el sector británico al norte, ahí está, el sector británico al norte, el sector francés al oeste y el sector controlado por Estados Unidos, que ocupaba parte de lo que es Baviera y Baden-Württemberg. Y en el este, el sector bajo dominio soviético. ¿Por qué se produce la división? Porque los aliados no se ponían de acuerdo en el sistema político y en el sistema económico a imperar o a imponer a la Alemania ocupada. Entonces es así como que se produce esa división que se replica también en Berlín. No sé si tenemos un mapa de Berlín. Ahí está. Ahí tenemos el área de Berlín, la línea punteada que rodea a la parte occidental de Berlín, que esa zona fue rodeada después con el muro, bueno, tenemos que hacer también referencia a que durante todos estos años, hasta 1961 que se construye el muro, hubo más de 2 millones de personas que escaparon
de la Alemania oriental, de la Alemania comunista, de la Alemania totalitaria, de la Alemania fascista, que buscan la libertad y hacer una nueva vida en Occidente. ¿Qué pasó con esa gente que huía? Esa gente que huía de la Alemania oriental, que no podía hacer o llevar a cabo la vida que supuestamente ellos soñaban, la vida que ellos querían, la vida familiar, la de estudios, de trabajo, un montón de proyectos, y que en la Alemania oriental no podían realizar, no podían llevar a cabo. Se van a la otra Alemania. Y toda esa gente era mano de obra muy calificada, eran ingenieros, enfermeros, médicos, etc. Y el régimen, ¿qué idea tuvo? Bueno, les vamos a impedir la salida, vamos a construir un muro. Hay una foto del muro. Ahí está. El muro se empezó a construir el 13 de agosto, la noche del 13 de agosto de 1961. No es que desde el primer día fue así. Esa noche se convocó a soldados y algunos civiles y extendieron alambres de púa sostenidos por barricadas y maderas que ya desde esa noche impedían el traspaso. Ese muro tuvo todo un proceso de perfeccionamiento porque a pesar de los alambres de púa y las barricadas, la gente seguía escapándose. Claro. Bueno, pero había sectores, no todos los sectores tenían la misma altura. Esa parte que nosotros estamos viendo, que podría ser la East Side Gallery, cerca del Oberbaumbrücke, esa parte medía 2,5 metros. Era muy difícil y como pueden ver, en la parte superior era redondeada, o sea que no había cómo agarrarse, no había cómo engancharse. Después esto fue desarrollándose en todo un sistema súper perfeccionado, con armas automáticas, con garitas, como decía ella. Entonces, las personas que aún, a pesar del muro, querían escapar, intentaron las vías más increíbles, construyendo túneles o a través de aviones improvisados. Se calcula que antes del muro huyeron de Alemania Oriental unos 2 millones de personas. Ya con el muro que rodeaba toda esa parte de Berlín Occidental que vimos recién, muchas personas intentaron el traspaso, hubo varios muertos. Los historiadores no coinciden en la cantidad de muertos que hubo. Vamos a decir una cifra muy aproximada, 160, 170 muertos. La Fiscalía Federal de Berlín tiene un número superior, pero los historiadores no son contestes en un número. Sí hubo yo diría, el número de judíos que fueron llevados a los campos de exterminio y que allí murieron fueron 6 millones. Ese no es un número simbólico, ese es un número real. Los historiadores coinciden en que el número de judíos muertos, entre ellos gitanos y todos los otros grupos, era entre 5.800.000 y 6.200.000, o sea, muy cerca de los 6 millones. No era un número simbólico, era real. Pasamos a la otra imagen. Bueno, no me voy a guiar por lo que allí dice la imagen. La gente vivía con un gran descontento en la Alemania democrática. Democrática entre comillas, era una Alemania de partido único. Allí gobernaba el SED, que significaba sehr gut. Bueno, y o sea, de democrática no tenía absolutamente nada.
y había un gran descontento. Ya la Unión Soviética no podía colaborar, no podía ayudar a sus países satélites. En la Unión Soviética, en Moscú, había una gran crisis económica, y los países satélites, entre ellos la Alemania Oriental, empezaron a reflejar la crisis económica. Eso sumado a la falta de libertades. Imagínense ustedes cómo vivía esa gente. ¿Cómo vivía esa gente? Gente que había quedado con su familia de un lado del muro y parte de la familia de este otro lado del muro. Familias separadas. Imagínense ustedes que un hombre tenía la novia del otro lado del muro y no la pudo ver más. O viceversa. Imagínense ustedes una persona que tenía el trabajo del otro lado del muro y no pudo ir más a trabajar. Era terrible, era tremendo. Tremendo. Gente que tenía que hacerse una operación programada del otro lado del muro y no la pudo hacer. Fue terrible, fue realmente terrible. Y eso, sumado a la crisis, a la gran presión que ejercía el régimen a través de la Stasi. La Stasi era la... Ya, que ejercía una gran presión sobre la población. Así es como llegamos a la noche del 9 de noviembre de 1989. Hacía 4 grados en Berlín. Estaba nublado, lloviznaba. Y sí, ocurre lo que ocurrió. Hubo una conferencia de prensa en una sala gubernamental, de ahí de Berlín, de la Berlín Oriental, y el portavoz gubernamental, Günther Schabowski, tenía el texto de una nueva resolución, de un nuevo decreto del régimen, en el cual se anunciaba que se iba a incrementar el número de permisos para viajar al lado occidental de la ciudad. Pero o no lo había leído o lo había leído mal. Un periodista italiano le preguntó ¿desde cuándo comienza a regir esa nueva resolución por la cual la gente iba a poder viajar más, no del todo, pero más a la Alemania Occidental? Y Günther Schabowski se equivocó y dijo inmediatamente. Esa noticia de que inmediatamente se iban a incrementar los permisos fue divulgada inmediatamente por todos los medios, radio y televisión, y la gente concurrió en masa a la zona del muro, sobre todo los puestos fronterizos, pero en tal magnitud, en tal cantidad, que los guardias se vieron superados y tuvieron que dejar pasar la gente sí o sí. No hubo opción. Esa noche cayó el muro. Y no sé si podemos ver la imagen de recién, la gente celebrando, la gente festejando, subidos al muro, tratando de derribarlo. Eso fue con... Eso. Bueno. No, bueno, creí que era la noche del 9 de noviembre. Bueno, a partir de esa noche se produce, yo diría, a lo que hice referencia antes, un hecho providencial. La caída del muro fue un hecho providencial, a través del cual en ese momento gobernaba Helmut Kohl. Él pertenecía a la coalición FDP, CDU, CSU, o sea, esa coalición eran conservadores y liberales, y del Partido Liberal. Tal es así que el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Hans-Dietrich Genscher, pertenecía al Partido Liberal, o sea, pertenecían a partidos distintos, pero tenían muy claro
muy claro cuál era y debía ser el objetivo. Para mí este es un mensaje muy claro para los políticos, no solamente de aquel entonces, sino desde aquel entonces y para siempre. Hay políticas de Estado, debe haber políticas de Estado. La unidad alemana era una política de Estado que debía ser objetivo, que debía ser perseguido, debía ser buscado, sin importar la ideología, sin importar el programa del partido de gobierno. Eso a mí me parece súper importante, súper interesante, porque pasaron muchos gobiernos, pasaron muchos partidos, entre 1945 y 1949, y hasta que se produce la reunificación, pero ningún gobierno perdió de vista que el objetivo debía ser la reunificación. Jamás. Jamás se perdió de vista eso. Y yo creo que ese es un ejemplo para todos. El caso alemán, el caso de la reunificación alemana es un caso único en la historia de las naciones. Un caso único. Por eso es tan interesante, o resulta tan interesante de ser estudiado. No solamente desde el punto de vista del derecho, o de la politología, de la sociología. Me parece un acontecimiento único en la historia de la humanidad. Y no hay otro caso parecido. Podríamos pensar, bueno, que las dos Coreas podrían someterse al mismo procedimiento similar, pero no. La realidad es muy distinta. Sudán del Sur, Sudán del Norte, pues se están matando, ¿no? Es imposible. Yemen, tampoco es posible aplicar esta. Era una situación absolutamente particular de Alemania. Absolutamente particular. Empezaron las negociaciones. No sé si tenemos una foto de los líderes. Ahí tenemos esa foto. Ahí podemos ver a Margaret Thatcher, que era la primer ministro británico. Vemos a François Mitterrand, que era el presidente francés. Vemos a Helmut Kohl, vemos a George Bush. Esta foto, bueno, por el fondo, evidentemente fue tomada en la explanada del Museo del Louvre, en París. Y les quería decir eso, que el principal inconveniente, el principal problema que tuvo Helmut Kohl, que quería la reunificación, era convencer a los miembros, o a los presidentes, a los líderes de las potencias ocupantes, de la conveniencia, de la necesidad de la reunificación alemana. Los más reticentes a esa reunificación eran Thatcher y Mitterrand. Ellos pensaban en la historia, en la carga histórica que había tenido, o el papel que había tenido Alemania en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, y pensaban en el peligro que representaría una nueva Alemania reunificada. Al primero que convenció fue a George Bush. George Bush le puso como condición a Kohl, le dijo, está bien, sí a la reunificación, pero esa Alemania tiene que permanecer en la OTAN. Kohl le dijo, muy bien, pero tenía que convencerlo a Gorbachev de la Alemania unificada permaneciendo en la OTAN. Ahí vemos, esa foto es muy interesante. Los vemos en una reunión casi informal, como pueden ver, sin corbata. Lo vemos a Helmut Kohl. Helmut Kohl era un tipo enorme, no solamente en lo físico. Obviamente no voy a decir nada nuevo, es el padre de la unidad alemana. Medía 1,93, pesaba 150 kilos. Su sola presencia imponía respeto, su sola presencia, o sea, él con su sola presencia ya hablaba. Después, en esa misma reunión, lo vemos a Genscher
Y lo vemos a Gorbachev, también sin corbata. Había que convencer a Gorbachev de la reunificación. Acuérdense que la Alemania democrática estaba completamente ocupada por tropas soviéticas y ese era un problema. ¿Cómo sacamos a 250.000, 300.000 soldados de la Alemania para permitir la reunificación? Gorbachev le dijo que sí a la reunificación, pero con una condición también. Danos ayuda económica y que en la DDR, en la Alemania Oriental, no haya tropas de la OTAN, no haya soldados. Y también se pactó, hay dos tratados que son fundamentales. El tratado 2+4 de las dos Alemanias, entre las dos Alemanias y las cuatro potencias ocupantes, y el Tratado de la Unión. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tratados que también deberían ser estudiados en profundidad? Que el Tratado 2+4, partamos de algo anterior. Alemania no era un país soberano, o completamente soberano. Alemania podía dictarse sus propias normas, sus propias leyes, su propia constitución, pero todo estaba supeditado al visto bueno de las potencias ocupantes. Y de hecho pasó. Hubo normas que tuvieron que ser modificadas, o no pudieron ser sancionadas porque a Estados Unidos o porque al Reino Unido o porque a Francia no les gustaba. Entonces, se necesitaba un marco jurídico que le devolviera la soberanía plena a la Alemania, a la nueva Alemania. En ese tratado 2+4 también se habla de fronteras y se habla de la frontera entre Alemania y Polonia, la línea Oder-Neisse, que hoy es el límite entre Alemania y Polonia. Ahí la vemos y Alemania se compromete a no efectuar más reclamos en materia territorial. Como les dije, Kohl terminó convenciendo a Gorbachev. Hay una imagen que habla de cifras. Bueno, es anterior. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó la reunificación? Bueno, mientras Nicolás la encuentra. Ahí está. Ayuda directa, 1.800 millones de dólares en la ayuda directa. Créditos blandos, o sea, con baja tasa de interés, entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Y lo más caro, lo más costoso y lo que más demoró en el tiempo fue la retirada de las tropas soviéticas de lo que era la Alemania Oriental. Imagínense ustedes, barracas, hospitales, cuarteles, viviendas, talleres, todo tipo de instalación militar. Tenía que ser abandonada, tenía que pagarse los combustibles, el combustible para los vehículos. ¿Y qué iba a pasar con esos soldados y sus familias? Iban a llegar a Rusia y no iban a tener casa. Entonces Kohl le dijo, bueno, nosotros te vamos a ayudar, nosotros vamos a colaborar con eso. Y esa retirada del ejército soviético de lo que era la Alemania Oriental costó más o menos casi 5.000 millones de dólares. Gorbachev se comprometió a hacer esa retirada en 4 años. Esa retirada terminó en el año 1994, cuando Gorbachev ya había tenido que abandonar el poder. Ya gobernaba Boris Yeltsin, férreo opositor a Gorbachev. Por eso yo digo que Kohl en ese momento fue criticado y se le decía, está yendo muy rápido con el proceso de reunificación, pero él sabía o intuía que ese era el momento. Kohl era un verdadero visionario, sabía que esa era la oportunidad y que tenía que aprovecharla, porque después iba a ser tarde. Y después hubiera sido tarde, porque Yeltsin le hubiera dicho absolutamente no a la reunificación alemana.
No sé, bueno, voy a hacer una breve referencia a la Grundgesetz. Ese es así es como se produce la reunificación alemana, a través de ese tratado 2+4. Alemania recupera la soberanía plena. Eso fue fundamental, fundamental. Hasta ese momento, Alemania no tenía una soberanía absoluta sobre su territorio, sobre su vida política, institucional. Voy a hacer una referencia muy breve a la Grundgesetz, a la ley fundamental alemana. Allá arriba vemos la firma de Konrad Adenauer, gran europeísta, gran visionario también, tipo muy inteligente, en su apariencia muy frío, muy rígido, pero en la vida privada era bastante más cálido de lo que aparentaba ser. Konrad Adenauer quería dar tal vez esa imagen de orden, de disciplina, porque la realidad alemana en 1945 así lo imponía. Podemos hablar muchísimo más sobre todos estos temas, sobre el tema del derecho procesal, del derecho que se aplicó en Nuremberg. Podemos hablar de los tratados internacionales como 2+4. Podemos hablar del Tratado de la Unión, que regula las relaciones entre las dos Alemanias. Imagínense ustedes que si la reunificación alemana empieza a regir desde el 3 de octubre de 1990, ¿qué pasaba con las fuerzas de seguridad del otro lado? ¿Qué policía iba a tener autoridad? ¿Qué fuerzas militares iban a tener autoridad? ¿Qué derecho administrativo iba a regir del otro lado de lo que había sido en la Alemania Oriental? O sea, tantos aspectos de la vida de un país nuevo era algo muy complejo. Y todo eso se estudió y se planificó y se resolvió en el Tratado de la Unión, que en alemán se dice sehr gut, el Vereinigungsvertrag regula toda esa situación. Entonces tenemos dos tratados fundamentales, uno hacia afuera, uno hacia el exterior, regula fronteras, se habla de soberanía, que es el Tratado 2+4, y un tratado que regula las relaciones entre las dos Alemanias, que es el Tratado de la Unión. Bueno, se me ha hecho larguísimo, espero que les haya parecido interesante, no aburrido. Por ahí alguien vi que dormía. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación, algún comentario para hacer. ¿Cómo siguió la Constitución? Muy buena pregunta, Carlitos. Muy buena pregunta. Ni que lo hubieras preparado. Sí, estaba pactada desde hace una semana. La Constitución siguió tal cual. Hubo modificaciones, obviamente, hasta el día de hoy la Constitución alemana ha tenido más de 60, 70 modificaciones. Pero la Constitución original, la de 1949, la que se firmó el 8 de mayo de 1949, preveía la reunificación en dos artículos, el 23 y el 146. El 23 hablaba de la posibilidad de que otros estados federados o Länders se incorporaran a la Alemania Occidental. Y el 146 preveía la reunificación a través del dictado de una nueva constitución. Entonces teníamos una vía rápida, que era la del artículo 23, y una vía más lenta, que podía llevar más tiempo. Pero los alemanes orientales no querían esperar más tiempo. Tenían apuro en la reunificación, tenían apuro en incorporarse a una vida normal. Por eso se optó por la vía del artículo 23.
En cuanto a lo técnico, podemos decir que la Alemania Oriental adhirió a la ley fundamental alemana. Y la ley fundamental alemana no cambió de nombre. A partir de ese momento podría haberse dictado una nueva constitución, le podrían haber cambiado el nombre, pero no. Era tal el grado de adhesión que tenía entre los alemanes, tal el grado de aceptación que tenía entre los alemanes, que se optó por dejarla como estaba. ¿Ha respondido? Sí, eso en constitucionalismo se llama vigencia sociológica de la Constitución. Es decir, el pueblo, la nación alemana, los habitantes, sociológicamente estaban adheridos a esa continuidad. Y luego se vieron distintas. Tal cual. No sé si algún... ¿Dónde está Nico? Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando se hacen los juicios de Nuremberg, el orden que tienen, esto es muy protocolar, mi pregunta es muy protocolar, el orden que tenían las banderas, ¿qué orden seguían? Porque no están ni porque fuera potencia, una más grande que otra, ni por orden alfabético. Sí. ¿Cuál habrá sido? Primero estaba la de la Unión Soviética, después... Estados Unidos y Francia. sí, ¿Qué orden se habrá seguido? no lo sé. Porque la verdad es que yo trataba de pensar, bueno, ¿habrá sido por magnitud de la potencia? No. ¿Por orden alfabético? No. ¿Cuál habrá sido, no? Buena pregunta. Ya le voy a preguntar al ChatGPT. A mí me parece que el poder estaba, no sé, de normas del protocolo, pero la orientación central de las dos banderas Estados Unidos. Inglaterra, siempre la derecha es más importante que la izquierda, entonces podría haber sido Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Francia. Podría haber sido, pero eso generalmente se usa cuando es en números impares. Si no es la extrema Y si no derecha. te lo diría, como resultó el mundo, después de eso, es la OTAN, la Unión Soviética. Claro. Esa es la división, me parece a mí más... Sí, porque yo claro, trataba de deducir ese orden y decía, pero ¿por dónde arrancamos ahí? porque el protocolo, vos lo has tenido, lo has estudiado Claro. después del mundo occidental. Y Claro. en ese momento... Claro. Es claro eso, claro. Yo sugiero, ahí en YouTube hay muchísimos videos en inglés, en alemán. Hay algunos en español también que se refieren al Tribunal Militar de Nuremberg. Y son realmente muy interesantes, documentos originales únicos. Y bueno, les iba a hablar también de qué pasó con los que se fueron de Alemania. Se fueron, algunos consiguieron pasaporte gracias a la intervención de la Cruz Roja Internacional o al Estado Vaticano. Algunos llegaron a Chile, otros llegaron a Argentina, otros llegaron a Brasil. Es famoso el caso de Adolf Eichmann, que fue secuestrado en Buenos Aires por el Mossad, llevado a Israel y allá fue condenado a muerte. Pero no quiero demorarme más y bueno, espero que les haya resultado interesante y hayan aprendido algo nuevo. Bien. Lo hago lo más corto posible, porque después hay café y nos podemos intercambiar en una ronda más informal también. ¿Alguien estuvo recientemente en Berlín? ¿Conoces este? ¿Lo has visto en algún lugar? ¿Este diseño? Elegí para esa presentación este fondo de pantalla, que me pareció muy lindo por un lado. Es el diseño del transporte público que aplica en sus asientos en Berlín. Y hace poco implementaron este nuevo diseño que refleja la diversidad que se experimenta, que se vive. Sí. ¿Me llevo eso? En Alemania, pero también creo que sobre todo en Berlín, tenemos diferentes personas acá que reflejan la sociedad. Tenemos personas bailando, tenemos diferentes profesiones, por ejemplo, constructores, policías, personas de diferentes religiones, parejas homosexuales. Entonces refleja lo que quizás pudiste vivir en Berlín también, lo que pudiste experimentar. E incluso, un dato
curiosidad, hay una cooperación entre el transporte público berlinés con una línea de moda que diseñaron chalecos y remeras y todo tipo de ropa que se puede comprar. Ese, para que no se sorprendan, va a ser el fondo de pantalla de la siguiente presentación, que está dividido en dos partes. Primero me enfoco en los aspectos económicos y voy a hablar sobre todo de la transición para hacer posible la unificación alemana, y después en los aspectos sociológicos y cómo han influido, o sea, cuál es la relación entre ambos aspectos. Jorge ya mencionó el 9 de noviembre, cuando se cae el muro de Berlín, y desde ahí incansablemente se ha trabajado para hacer posible la reunificación alemana, para que no solamente haya libertad de viaje para ingresar y egresar de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental y viceversa, sino que también hubo todo un trabajo político, legal también, para resolver y hacer posible la unificación. Eso fue siempre la meta. Se abrió esa ventana y de ahí muy rápido se ha procesado la reunificación. Desde el pueblo, de acá tenemos una foto que tiene dos números. No era después de un partido de fútbol. Acá la gente pide un cambio monetario que se estaba acercando, y pide que el marco de la RDA, así se llamaba la moneda oficial de la República Democrática Alemana, sea equivalente a un cambio del 1 por 1 al marco alemán. Cuando se elige el primer parlamento realmente democráticamente elegido, en marzo de 1990, y a poco tiempo después empiezan las negociaciones con Alemania Occidental para hacer un acuerdo que se llama el Acuerdo de la Unión Monetaria, Económica y Social, donde se establecen primeros lineamientos para equilibrar las economías y también aspectos sociales entre ambas Alemanias. Por ejemplo, el aspecto monetario que estuvimos viendo en esa manifestación, ahí, por supuesto, se estaba pensando en hacer el cambio 1 por 1, que un marco alemán equivale a lo mismo que un marco de la otra Alemania, pero era muy caro, porque de repente hay 12 millones, 15 millones de personas en aquel entonces que adherieron o quisieron adherir a esa moneda. Eso significa, y el banco alemán advirtió, altos costos. Entonces se hizo un acuerdo que en cuanto a la moneda, al efectivo, sí se podía cambiar el 1 por 1, uno por uno, pero hasta cierto monto. Era, según la edad, entre 2.000 marcos hasta 6.000 marcos que se podían cambiar por ese cambio, y si excedía ese monto era un 2 por 1, o sea, se perdió la mitad. Y en cuanto a los aspectos sociales, por ejemplo, en cuanto a obras sociales, a las contribuciones de jubilación, también se adhirió el cambio 1 por 1. Y en cuanto a la economía, se hizo un proceso simultáneo y se fundó en la RDA lo que conocemos como la Treuhandanstalt, que trabajó en este edificio, que hoy en día es el Ministerio de Finanzas en Berlín. Eso significa en español la agencia fiduciaria, pero también es conocida como la agencia de la privatización de la RDA. Esa Treuhandanstalt, que fue fundada entonces en la última época de la RDA y funcionó hasta 1994, se encargó de hacer la transición económica y adaptar la economía de libre mercado que va a reemplazar
la economía planificada en Alemania Oriental. Se tienen que imaginar que todo, el 100% de las empresas, hoteles, farmacias, de emprendimientos y locales, restaurantes, estaban en manos del Estado. Incluso el 100% de las personas trabajaban para el Estado y propagaban que no había desempleo, la inexistencia del desempleo en Alemania Oriental según las estadísticas oficiales de ese régimen. Eso suena muy bien si todos tienen trabajo. El problema es que se estaba, ese estado para el cual las personas trabajaban ya en pocos meses no iba a existir. Entonces, ¿para quién trabajan? ¿En qué manos? ¿Dónde quedan las empresas? ¿Qué pasa con la industria? Y para eso se creó la Treuhandanstalt. Y acá una cita del manual de gestión de la Treuhandanstalt que dice: la tarea central de la Treuhandanstalt es contribuir a la construcción de una economía moderna, eficiente y competitiva, que es la economía de libre mercado, y que garantice que se generen nuevos puestos de trabajo y que prácticamente ya se estaba previendo que no toda la industria se pueda mantener y que igualmente las personas no pierdan su trabajo. Al inicio, en 1990, cuando empieza a funcionar esa agencia, estaba a cargo de 8.500 empresas. Este número después vamos a ver que se aumenta bastante, pero al inicio eran 8.500 empresas, 4 millones de empleos y 60% del terreno. Eso también lo tuve que leer 2 veces porque es un número muy alto, encargarse del 60% de un terreno que hoy abarca 5 estados federados. Pero sí, es lógico, es en todo el sector agrícola, en todas las pertenencias de la industria, llegamos a un 60%. Desde un inicio recibió también muchas críticas esa agencia Treuhandanstalt por la población que estaba esperando un auge económico y que estaba esperando un milagro económico como había ocurrido en Alemania de los años 50 y 60. Pero pasó prácticamente todo lo contrario. De hecho, hasta hoy en día se está hablando de la deindustrialización de Alemania Oriental. Entonces, las personas estaban temiendo por quedarse sin trabajo, por perder sus puestos y las empresas donde siempre habían trabajado. Las 8.500 empresas que estaba a cargo en 1990, al final de 1994, donde termina el labor de la Treuhandanstalt, van a ser 12.000 privatizaciones, 4.000 devoluciones, o sea, reprivatizaciones que estaban antes de la RDA en manos de personas privadas y que han sido devueltos, y 50.000 ventas de propiedades. Me quedo acá un poquito. Había 3 supuestos en el trabajo de la agencia fiduciaria en cuanto a las empresas, a los industriales sobre todo de la RDA, que fue privatizarlos, sanarlos o clausurarlos. Esas fueron las 3 posibilidades. Entonces había, de los 8.500 empresas, se sumaron varias, pero también fueron partidas, por así decir. Quizás había un sector en una empresa industrial que se podía sanar, alguna otra no. Quizás una que estaba atractiva para ser privatizada y otra no. Entonces son divididas y pasan a ser 12.000 y muchas más. Sí. La dimensión al inicio del trabajo de la Treuhandanstalt fue muy diferente a lo que realmente fue. Las empresas estaban en muy mal estado, de repente se abrieron al mercado mundial, estaban sin la posibilidad de competir porque estaban en mal estado, estaban muy viejas el instrumento, todo el parque industrial.
También la Unión Soviética, que había sido el mayor socio económico con la RDA, derrumbe finalmente en 1991, entonces ya no había socios, no había mercado, exactamente. Y también aspectos ecológicos. No cumplían ni cerca los estándares ecológicos en comparación con la industria y con los estándares que implementaba la Alemania Occidental. De los 4 millones de empleos, solamente 1,5 millones de empleos se podrían salvar y eso un tercio más o menos, de los otros 2 tercios perdieron su trabajo, estuvieron desempleados y se pueden imaginar que algo pasa ahí en la sociedad, un descontento e incluso que podemos ver las consecuencias hasta hoy día. Entonces en el siguiente tema quiero abarcar aspectos sociales y ya vimos la gente pasando flujos migratorios de Alemania Oriental a Alemania Occidental. ¿Y qué significa eso? Para eso vamos a ver una estadística. Ya me siento como el de pronóstico de tiempo. Sí. Acá tenemos los flujos migratorios de Alemania Oriental a Occidental, que es la línea amarilla, y tenemos también los flujos en la línea roja de las personas que van de Alemania Occidental a Alemania Oriental, hasta hoy día. O sea, mantenemos la idea de la ex-RDA, por así decir, Alemania Oriental. Podemos ver que la línea de los alemanes occidentales que se mudan a Alemania Oriental es bastante constante. Está más o menos en un 70.000 personas por año que se mudan a Alemania Oriental, pero de Alemania Oriental a Alemania Occidental siempre ha sido mayor, por lo menos hasta el 2017. Entonces, se fue mucha gente, sobre todo jóvenes y también mujeres. Ya vamos a ver enseguida cuáles son las consecuencias de estos flujos migratorios. Acá tenemos la diferencia y cuántas personas realmente, o sea, el saldo, la diferencia entre ambos números, y podemos ver que siempre ha sido bueno, muy alta, y hasta el 2017 se ha producido un cambio donde hay mayor flujo migratorio de alemanes occidentales a Alemania Oriental, que se mudan por diferentes motivos, por trabajo, pero son mayormente gente a partir de los 40 años, o sea, no son los jóvenes que se van por estudio, por ejemplo. Eso hace que Alemania, la población en Alemania Oriental baja, acá, un 16%, y la población de Alemania Occidental crece. Sí. No solamente por esos flujos, por supuesto, pero también se está comprobado que personas del extranjero, por ejemplo, van mayormente a Alemania Occidental y no tanto a Alemania Oriental, por las mismas razones, la deindustrialización, falta de infraestructura y otros motivos. Entonces, además de la deindustrialización, queda poca gente para que siga trabajando en Alemania Oriental. ¿Nunca se recuperaron esos trabajos que se perdieron hasta el día de hoy? Sí. Hubo algunas empresas que pudieron seguir funcionando, pero en general, recién en los últimos años hay un crecimiento de la economía en Alemania Oriental. De hecho, hoy en día la economía está mejor parado en comparación con, o sea, hay un mayor crecimiento en la economía de Alemania Oriental en comparación con Alemania Occidental, pero son cambios muy recientes. Y creo que hace falta más tiempo para recuperar realmente lo que se perdió en 30 años. Pero, bueno, eso es la perspectiva que voy a dar al final, quizás la podemos dar ahora, que cuáles son las perspectivas en un futuro, cuál es la situación de hoy día. Siempre es
muchas veces se habla muy negativo, como si no hubiese una manera de salvarlo durante muchos años, pero se ha visto que han cambiado los números y se está equilibrando la economía, el sector social también entre ambas partes, entre ambas regiones alemanas. Hay que darle más tiempo, me parece. Sí. ¿Por qué se van los jóvenes de Alemania Oriental? Por 4 razones que, sobre todo en los primeros 10 años, hasta el 2000 más o menos, han pertenecido igual. Algunas todavía siguen vigentes. Por ejemplo, van por formación profesional, por el estudio. Hasta hoy día, muchos de los que terminan la secundaria dejan su región y van a otras regiones, puede ser en otros lugares en Alemania Oriental o mayormente Alemania Occidental. Los 5 estados que hoy los llamamos Alemania Oriental, que eran la ex RDA, entre un 19 y 36% de los que terminan su secundaria van a estudiar a otros lugares, no se quedan en su región. En comparación, en Alemania Occidental, la mayoría sí se queda en su región, a la cercanía de su casa, entre el 2 y el 11%. Es mucha diferencia. También por cuestiones de trabajo, también tenemos una gran diferencia hasta hoy día. Por ejemplo, en las empresas que cotizan en la bolsa. Más o menos son 5.600 empresas que cotizan. Solamente 109 están en Alemania Oriental. Eso en 2020, son números del 2020. Que es muy poco. Tenemos las empresas como Siemens, 5 o más marcas de auto, Bosch, empresas logísticas que están mayormente en Alemania Occidental y son puestos atractivos de trabajo. También por cuestiones de remuneración, que hasta hoy día la diferencia entre el ingreso promedio en una Alemania Occidental y Oriental tiene una gran diferencia. En Alemania Oriental por promedio se gana 824 euros menos por mes que en Alemania Occidental. Es un alquiler básicamente, casi un alquiler. Y la infraestructura. Alemania Oriental tiene hasta hoy día muchas regiones rurales y siempre se está hablando de la conexión de internet, de los transportes públicos, que son también motivos por dejar la región. Suena bastante negativo, pero sí, bueno, cuestiones demográficas. Voy a pasar directamente ya a la conclusión que dimos ya brevemente. Se ha desarrollado y yo estoy convencido de que el desarrollo ha sido a favor de ambas partes de Alemania. Cuando se pregunta si se rechaza o si no se hubiera hecho la reunificación, la gente no la afirma. La gente está a favor de la reunificación, se siente alemán incluso, aunque hay una identidad de Alemania Oriental muy fuerte. Pero así como vemos la imagen de la diversidad cultural, también incluye a los alemanes orientales y occidentales que viven en conjunto, que se abrazan. ¿El sentimiento de los orientales hacia los occidentales? ¿El sentimiento no hay? Sí, sí, a los alemanes orientales se sienten mayormente, o sea, hay una identidad agregada, por así decirlo. Se sienten alemanes, pero también se sienten alemanes de Oriente. También está claro por todas esas razones,
que Alemania occidental, o sea, que está esa imagen de superioridad de Alemania occidental. Por ejemplo, la Treuhandanstalt, la agencia de fiduciaria, estuvo manejado prácticamente en los puestos importantes de alemanes occidentales. Fue para ellos como una pequeña feria, una gran feria de pulgas, donde hubo 12.000 privatizaciones, 50.000 ventas, y el 80% de todas esas empresas fue comprado por alemanes occidentales. Solamente un 8%, si no me equivoco, fue mantenido en la región, o sea, por personas que vivían ahí, y una pequeña parte, incluso aún más, un 11% de extranjeros. Entonces sí está siempre eso de no ser escuchado, de no ser valorado con su pasado y su historia. Ahora recién también se ve un cambio, por ejemplo, en la política, que está el Ostbeauftragter, ¿cómo sería en español? El encargado de la región del este, sí, o que se fija en una especie de paridad entre ministros que son del este y son del oeste, cargos políticos que son distribuidos así. También hoy en día hay una mejora. Y yo pienso muy positivo que eso en algún momento se va a equilibrar realmente, porque se ha mostrado en los últimos 35 años que sí hubo una mejora en este sentido. Es tiempo. Si quieren, seguimos charlando con un café mediante afuera. Si quieren alguna...